Cómo el imperio estadounidense está en declive. Estados Unidos ha declarado la guerra al 85% de la población mundial, y la población mundial simplemente ha dicho, de acuerdo, nos retiramos. Puedes sancionarnos, no comerciar con nosotros. Estamos encantados de reorientar nuestro comercio sin ti. Brasil está ahora reemplazando la soja estadounidense. La agricultura estadounidense está en problemas. El resto del mundo, ese 85%, puede vivir por sí mismo, dejando a Estados Unidos el único ámbito en el que el imperio americano aún tiene margen para expandirse: Europa. Cuando el secretario Hesketh dijo el otro día, estamos analizando todos los activos, las reservas monetarias de Europa, que realmente van a formar parte, vamos a crear un Fondo Nacional de Inversión, y vamos a decirle a Europa que invierta sus reservas en la industria estadounidense para intentar reconstruir la industrialización aquí. American industry to try to rebuild industrialization here. Well, Trump can sort of applaud. Bueno, Trump puede aplaudir y decir que es una idea maravillosa, que les dejen intentarlo. Pero por supuesto no es posible restablecer la viabilidad industrial en Estados Unidos por las razones que ya hemos comentado antes. América ya no es un país capitalista industrial, es un país capitalista financiero. Y las finanzas no tienen ningún interés en industrializar la economía como medio para enriquecerse, cuando se puede ganar dinero mucho más rápido mediante la búsqueda de rentas, la ingeniería financiera, endeudando al 90% más pobre de la economía con el 10% más rico, logrando monopolios, especialmente en tecnología de la información y microchips. Creo que lo que Rusia puede hacer es acelerar la despedida de los invitados, aplaudir la capacidad de Estados Unidos para reactivar su economía a expensas de Europa y decir, vosotros seguid vuestro camino, nosotros seguiremos el nuestro. No interferiremos en lo que queráis hacer en Europa, os cedemos el mercado europeo. Se reirán para sus adentros al darse cuenta de que lo que tienen es la parte del mundo, el 85% que tiene un mercado en crecimiento. Básicamente, ese es el contexto de todas las negociaciones. No creo que haya nadie en el lado estadounidense que le esté diciendo eso al señor Trump, pero por eso nuestro programa, vuestro programa, tiene una audiencia tan grande. Permítanme añadir algo aquí. Aprendimos de la guerra de Vietnam que durante meses, probablemente durante años, el gobierno estadounidense estuvo dividido sobre cómo poner fin a esa guerra y retirarse. Y la razón era que estaban perdiendo. Pero nadie quería ser el presidente o el partido político responsable de hacer la declaración final. De acuerdo, nos vamos, hemos perdido. Y por eso vimos esas imágenes impactantes de los pocos vietnamitas que pudieron aferrarse con las manos a la parte inferior del helicóptero que partía mientras salía de Saigón en 1975. Luego tuvimos el mismo retraso, a costa de innumerables vidas estadounidenses, sobre cuándo abandonar Afganistán, cuando quedó claro que los talibanes habían derrotado a Estados Unidos. Oh, perdón, la coalición de los dudosos, perdón, de los dispuestos. Vaya, ¿sabes lo que está ocurriendo ahora? Un debate sobre cómo manejar la situación comparable en Ucrania. La gente pregunta por qué el enfoque en un alto el fuego, porque un alto el fuego, solo una palabra, es mucho menos doloroso que la derrota. Y puedes decir, logramos un alto el fuego. Luego puedes exagerarlo como si lo hubiéramos impuesto a ellos y todo lo demás. Sería maravilloso para los europeos, que tienen tanto miedo de su propia gente. Pregúntate, ¿qué les ocurrirá a la mayoría de los europeos si tienen que presenciar durante los próximos 6 meses o un año la derrota final del ejército ucraniano, que ya es solo una cáscara de lo que fue? Eso hará que quienes han sido críticos desde el principio levanten el dedo y digan, podríamos haber evitado esta guerra desde el principio. Podríamos haber llegado a un acuerdo en Minsk, o podríamos haber llegado a un acuerdo en Estambul para terminar mucho antes. Pero nuestros líderes dijeron, sigue adelante.
y ahora estamos terriblemente endeudados. Estamos gravemente perjudicados económicamente. Ya admiten que el coste de la energía está por las nubes en Europa y por lo tanto les está perjudicando en términos de competitividad. Por eso, esos líderes en particular que han estado presionando, por supuesto que siguen presionando ahora. Su propia supervivencia está en juego. Su supervivencia política no puede soportar una derrota. Sería demasiado y llevaría a que su gente dijera, ya que Rusia nunca ha atacado a ninguno de ellos. Llegado a un acuerdo, cambiad y reorganizad la arquitectura de seguridad de Europa. Eso es una apuesta mejor. De lo contrario, corremos el riesgo de que aquí ocurra lo que ellos acaban de sufrir en su país de Ucrania, horriblemente devastado. No queremos esto. Un alto el fuego ahora es mejor para Occidente que todo eso. O, para decir lo mismo, de la forma más directa que sé, estamos viendo la demanda de un alto el fuego por parte del bando que está perdiendo. Por supuesto que quieren un alto el fuego. ¿Reconstruirán después? Claro que sí. ¿Reconstruirán los rusos? Claro que sí. ¿Tendremos entonces el mismo problema? Por supuesto que sí. Por eso no es una solución para los rusos. Por eso Putin sigue diciendo, no un alto el fuego. Tenemos que ir a las causas profundas, porque si no, esto no tiene fin. Pero Occidente aceptará eso, porque se enfrenta a hemos perdido, tenemos que acordar un alto el fuego o aplazar el problema. Y dado el valor de los líderes de Europa y Estados Unidos, mi apuesta principal sería que optarán por aplazar el problema. Último punto. Aquí hay un acuerdo que el señor Putin podría proponer. Ofrecer a Occidente un alto el fuego, pero rodearlo de matices, condiciones, excepciones, para que haga lo que los rusos quieren que haga. De ese modo, el señor Trump podría salvar la cara. He conseguido un alto el fuego, y los rusos podrían hacer el 90% de lo que pretendían hacer. ¿Es eso posible? No soy un experto militar, y no sé cuáles son las convenciones diplomáticas en estos casos, pero no sería la primera vez que entre las partes públicas de un acuerdo y las partes secretas se llegara a este tipo de arreglos. Eso ya ha ocurrido antes. Podría volver a ocurrir. Trump dice que cualquier reunión que tenga con alguien es un éxito, que cualquier reunión va de maravilla, y Trump es uno. ¿Cómo va a explicar esto? Bueno, mencionaste que lo que Rusia quiere discutir son las causas. Trump puede encontrar cierto refugio diciendo, hablamos sobre el contexto general y sobre cómo podemos resolver mucho más que Ucrania. Podemos resolver toda la relación entre Estados Unidos y Rusia, e incluso quizá entre Estados Unidos, la OTAN y Rusia. Pero la segunda región que surgirá, y es una advertencia, no son solo las causas de las que Rusia quiere hablar. El antagonismo entre Rusia y la OTAN va mucho más allá de Ucrania. Como mencionamos, se ha extendido al Cáucaso con Azerbaiyán y Armenia, con el control estadounidense del corredor de Zangezur amenazando a Irán y la trayectoria de la nueva ruta de la seda de China. Así que Rusia va a decir, vamos a abordar esto. La OTAN nos está atacando con el apoyo de Estados Unidos en muchos frentes. La OTAN está atacando nuestro comercio de petroleros en el Báltico. Si ataca nuestro comercio de petroleros, vamos a tener que eliminar sus puertos navales desde los que están nuestro comercio. Al parecer, el MI6 y la CIA están llevando a cabo actos de terrorismo contra petroleros rusos al colocar bombas en los buques, bombas que explotan y los hunden. Ya ha habido 2 o 3 petroleros que han sido víctimas de este terrorismo. Creo que Rusia tiene que actuar al respecto. Rusia aún dispone de un repertorio de ataques más allá de Ucrania, en los que la OTAN ha estado involucrada, como todos los 12 o 13 laboratorios biológicos que la OTAN había instalado en Ucrania para librar una guerra biológica contra Rusia. La posición más fuerte de Rusia es que la OTAN es una organización terrorista.
Estados Unidos es un país terrorista y Rusia se está defendiendo. Así es como creo que Rusia está percibiendo esto y lo está presentando a su propio pueblo. Obviamente, eso no se va a reconocer en la reunión, pero estoy seguro de que Rusia va a sacar a relucir el hecho de que, para resolver la crisis que Trump llama Ucrania es solo un escenario. La verdadera crisis es toda la orientación de la política estadounidense para intentar desmembrar Rusia desde el desastre de los años 90. Esa va a ser realmente la visión general. La cuestión es cómo pueden comunicar esa visión general a Occidente cuando ninguno de los medios occidentales, el Congreso ni los políticos están actuando para explicar o familiarizar a Occidente con las cosas de las que Richard y yo hemos estado hablando hasta ahora y de las que creo que todos tus otros invitados han estado hablando en los últimos meses. Richard, lo que Michael dijo sobre el corredor de Sangasur es muy importante, porque Donald Trump está presumiendo del acuerdo que podría lograr entre Azerbaiyán y Armenia. Están hablando del corredor de Sangasur, que ahora tiene el nuevo nombre de Ruta Internacional de la Paz y la Prosperidad de Trump. Es increíble que él... ¿Cómo lo ves, Richard? Sabemos que esa región es muy importante para la seguridad tanto de Irán como de Rusia. Y con la situación en Oriente Medio, conectando eso con Armenia y Azerbaiyán, y lo que Michael dijo sobre esta comunicación económica entre Rusia, China e Irán. ¿Crees que vamos a tener el mismo tipo de conflicto, de alguna manera similar a lo que está ocurriendo en Ucrania, o será diferente de algún modo? Porque Azerbaiyán, no sé si lo has oído, ayer dijo que va a enviar armas a Ucrania. Hasta ahora no lo han hecho. Y Rusia dijo, no vais a hacer esto. ¿Sabéis cuál sería la consecuencia? Parece que algo se está gestando en esa región. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ponte en el lugar de Estados Unidos y pido a tu audiencia que haga lo mismo. Ponte en la posición de este país y solo como un ejercicio hipotético, plantéate la siguiente idea. ¿Qué haríamos como nación si por fin pudiéramos admitir que el imperio se ha acabado? ¿Qué haríamos? Cuando vemos, por ejemplo, que en los últimos 6 meses, China ha instalado más capacidad de energía solar que el resto del mundo, junto en el mismo periodo de tiempo. Es decir, es el enésimo ejemplo. ¿Cuántos más necesitas? Producen los mejores y más baratos vehículos eléctricos del planeta. Están resolviendo su problema de contaminación y con el uso de la energía solar no tendrán que preocuparse por los combustibles fósiles en el futuro. No los van a utilizar. Eso va a ser un problema para Occidente, haciendo que Occidente se quede cada vez más atrás respecto a hacia dónde van las nuevas tecnologías. Si te lo permites por un minuto, ¿qué hace el imperio moribundo? El imperio británico, que lleva muriendo más tiempo y está más avanzado en ese camino, hace unas décadas, hizo la guerra en las Islas Malvinas, donde hay más ovejas que personas. Y los británicos les costó un tiempo, pero en realidad ganaron. ¿Vamos a entrometernos en Azerbaiyán? Por supuesto que sí. Mientras China crea una ruta global, nosotros vamos a poner trabas a ese esfuerzo, siendo disruptivos donde podamos. Podemos encontrar un gobierno local que esté en apuros y darle un montón de dinero para ayudarle a sobrevivir, solo si envían unos cuantos fusiles a Ucrania. Aunque eso no cambie en nada el resultado de esa guerra. Estos son juegos simbólicos. Son actos de desesperación de un imperio en declive. De eso se trata. No creo. Sabes, no soy un experto en ese tema, por favor. No hago ninguna afirmación. Ya sabes, puedo encontrarlo en el mapa y poco más que eso. Pero para mí, esto es una señal tras otra. Europa está acabada. Tienen que encontrar una manera de superar su desunión. No hay ninguna señal de ello. Tienen que encontrar una manera de ponerse al día con la nueva tecnología del mundo, que sigue viniendo de China
y de Estados Unidos. Y no lo están haciendo. ¿Dónde están? ¿Dónde está su futuro? En ninguna parte. Se están esforzando desesperadamente por mantenerse a flote. Han pasado los últimos 75 años siendo el vasallo obediente de Estados Unidos. No saben cómo salir de eso. Están aterrados, tanto a nivel personal, porque las carreras de todos sus líderes se formaron bajo esa tutela, como porque es difícil idear un nuevo plan. Sus colonias se han ido, su posición social en el mundo se ha perdido. Your social position in the world is gone. Your economic dominance is reduced to finance. Su dominio económico se reduce a las finanzas, como nos muestra Michael, y hasta eso está siendo cada vez más cuestionado. Cuando el mundo piensa en reemplazar al dólar, no está mirando al euro. Es importante entender que se enfrentan a lo peor de todo, no solo a un declive, sino a un verdadero final de sus 5 siglos de dominio en el mundo. Y mira a sus líderes. Si alguna vez hubo una colección de líderes inadecuados para su momento histórico, están ahí ahora mismo para que los veamos. Y el señor Xi Jinping, el señor Modi y el señor Putin simplemente están surfeando la ola mientras sube y disfrutando del viaje, igual que los europeos disfrutaron de la subida, como lo hicieron los estadounidenses. Creo que esa es la manera de entender todo esto, la guerra de Ucrania y todo lo demás. All of this, the Ukraine war and everything else. When that Ukraine war stops, Cuando termine la guerra de Ucrania y empiece a ser posible en Europa hablar sobre lo que esa guerra les costó a los europeos y lo que obtuvieron, los líderes que sean considerados responsables. Mira, a Tony Blair le cuesta moverse por Inglaterra. Dejó de ser primer ministro de Inglaterra hace muchos años, pero lo que se recuerda es que mintió una y otra vez para justificar que Inglaterra desempeñara un papel menor en la invasión de Irak. Repitió armas de destrucción masiva sin saber nada. Se apoyó en la inteligencia británica, que o bien no sabía nada o no se lo dijo, y no sé qué es peor. No se le recuerda bien. Nadie lo hace. Apenas se le tolera. Y creo que esos son indicios de que los británicos son nuestro futuro. Nosotros somos el próximo imperio. Ellos están cayendo. we're the next empire. They're going down. We are now going down. And it's not pretty. Ahora estamos yendo hacia abajo. Y no es bonito. Y cuando vas hacia abajo, más que nunca, necesitas el simbolismo de que, oh no, todavía eres fuerte aquí. Y si puedo concluir, ese es Donald Trump. Él es el animador. Soy poderoso. Puedo golpear al mundo con aranceles. Puedo golpear a los malos con sanciones. Yo decidiré. Le escuché esta mañana. Si no obtiene la respuesta adecuada cuando se reúna con el señor Putin en Alaska, bueno, ya sabes, dirá que esto no es suficiente, y esa reunión llegará a su fin. Mira cómo habla ese hombre. Habla como si él fuera el que manda. No es el que manda. Pero para el pueblo estadounidense, él hace el teatro del que manda. Y cuando no puede ser el verdadero, recurrir a la réplica teatral es muy atractivo. Is very attractive. I think Trump is trying to just cover his ass when he says he's going to walk. Creo que Trump solo está intentando cubrirse las espaldas cuando dice que va a marcharse. Es decir, sabe que son los rusos quienes no van a rendirse. En cuanto a Europa, ayer se anunció que Alternativa para Alemania ahora supera en las encuestas a los demócratas cristianos, los socialistas cristianos y el Partido Socialdemócrata en Alemania. Así que Merz ha sido esencialmente rechazado por el público alemán. Pero a Estados Unidos solo le queda una palanca diplomática, un arma, y es la capacidad de generar disrupción. Eso es lo que Trump está utilizando con sus aranceles. Puede desestabilizar a otros países si no aceptan sobrevivir a corto plazo y aceptar lo que Trump ofrece. A corto plazo, evitar el desempleo, evitar una interrupción del comercio, porque realmente no pueden imaginarse un largo plazo. Because they really can't envision a long run. Well, the last 6 months have shown the BRICS countries. Bueno, los últimos 6 meses han demostrado a los países BRICS y al sur global que no es tan difícil reorientar su comercio. Mira a Brasil y China. Observa a los demás países que han estado sustituyendo el mercado estadounidense por otros. Parte de la disrupción, por supuesto, como mencionaste, es el clima. La posición de Estados Unidos es apoyar el petróleo y los combustibles fósiles como la ola del futuro y oponerse a la energía eólica, solar, hidráulica, todo lo que no a petróleo.
La razón por la que mencioné el corredor de Sangassur es porque es un intento de empeño no solo Rusia en el Cáucaso, sino la propia Irán. Not simply Russia in the Caucasus, but Iran itself. Nima, you and I were talking before the show, and I wish you could Nima, explain tú y yo estábamos hablando antes del programa y me gustaría que pudieras explicar lo que me explicaste sobre el papel de Azerbaiyán en Irán. Creo que los estadounidenses esperan que si logran provocar un conflicto entre Azerbaiyán y Rusia, de alguna manera esto tendrá un efecto en la provincia azerí del norte de Irán, que es de lo que hablaban hace 50 años en el Instituto Hudson los militares estadounidenses. Cómo dividir Irán en sus partes componentes. ¿Cuál es la relación entre Azerbaiyán y Rusia e Irán, según tu punto de vista? and Iran as you see it. Yeah. Azerbaijan was part of Iran before all of this. Azerbaiyán formaba parte de Irán antes de que todo esto ocurriera. Por eso existe un Azerbaiyán en Irán y también el país llamado Azerbaiyán. De alguna manera, esperaban poder unir estas dos partes, establecer algún tipo de conexión entre la parte azerí de Irán, en el noroeste del país, y el otro Azerbaiyán, el país. Pero lo que ha sucedido en los últimos, supongo, 20 años o en los últimos 10 años es que el conflicto al que se enfrentaba Irán y el comportamiento de Azerbaiyán, especialmente últimamente con el ataque israelí a Irán, con Israel yendo a Azerbaiyán y luego atacando a Irán, ha cambiado las cosas. Antes, la gente sentía de alguna manera que por el idioma hablan el mismo idioma y la conexión cultural entre ambos existía un vínculo. Pero ahora mismo, todo ha cambiado. Y no sé si la gente en Estados Unidos, esos responsables políticos, entienden lo que está ocurriendo en Irán. Es una especie de, diría yo, unidad. La unidad está surgiendo desde dentro de la sociedad. En Irán, mucha gente supondría que nadie sabe, mucha gente no sabe lo que está pasando en Irán. Es una especie de arco iris. Hay azeríes, kurdos, lures, persas, todos juntos, durante siglos, miles de años han estado viviendo juntos. Y mucha gente no sabe que tenemos muchos judíos en Irán. Sabes, todo esto me resulta asombroso. Cuando hablo con la gente, sienten que Irán es de alguna manera, ya sabes, todo es político. A Irán no le gusta esto y aquello. Pero cuando se trata de los azeríes y Azerbaiyán, Michael, creo que la cuestión principal para Irán es la seguridad y la conexión entre Irán, Rusia y China, porque Irán también ha advertido a Armenia, diciendo, vais en esa dirección, vais a desconectarnos de Rusia y China, vais a enfrentar muchos problemas, vamos a ir a por vosotros, vamos a hablaros de otra manera. Y me parece que, de alguna manera, la administración Trump siente que puede hacer algo en esa región. Pero no se trata solo de Irán. Se trata, como has mencionado, de Irán, China y Rusia. No veo cómo pueden manipular las cosas de la misma manera que lo hicieron en Ucrania, porque Armenia y Azerbaiyán son conscientes de lo que está ocurriendo. Rusia está hablando con Azerbaiyán e Irán se está comunicando tanto con Azerbaiyán como con Armenia. Si vas en esa dirección, te vamos a enseñar a comportarte, porque queremos una mejor relación contigo. Así es como veo lo que está sucediendo en esa región. Y tu comprensión podría ser útil, Michael. Estas cuestiones que están económicas y las conexiones entre los países, que en última instancia decidirán executarme decide about the security of the region. Well, if I could just jump in, here's a very short Bueno, lesson in si me permiten intervenir, aquí va una lección muy breve de geografía. Todos están allí. Por supuesto, los azeríes y los armenios tienen que llegar a un acuerdo con su entorno inmediato, que es Rusia, Irán, la iniciativa de la Franja y la Ruta, China e India. ¿Por qué? Con el tiempo, querrían ser el puesto solitario de Estados Unidos, un imperio en decadencia. Así no se hacen acuerdos. Quizá temporalmente, quizá este líder o aquel líder, pero a largo plazo, eso no va a suceder. Igual que llevará más tiempo antes de que Guatemala, Costa Rica y Panamá lleguen a algún acuerdo con los chinos y los rusos. work something out with the Chinese and the Russians.
That's going to be a slow, careful. Eso va a ser un proceso lento y cuidadoso, porque tienen que lidiar con su enorme vulnerabilidad frente a Estados Unidos, de la misma manera que también tienen que hacerlo México y Canadá. No es que no puedan hacer algunas cosas. Los canadienses ahora están abriendo relaciones con China muy rápidamente, y lo que es muy importante, con el aluminio, la madera y todo tipo de productos, muy importante. Pero aún así, avanzan muy despacio y están muy nerviosos por lo que tienen que aceptar. Ya sabes, una frontera de 2.000 millas o 3 de 3.000 millas con ese país. Y creo que vas a ver lo mismo. El siguiente paso lógico para los países del Cáucaso es o bien aliarse con los BRICS, como algunos ya están haciendo, o convertirse en uno de esos países que juega a dos bandas, el imperio en decadencia y el imperio en ascenso, enfrentándolos entre sí. Somos amigos de todos. Enviaremos la próxima delegación que necesitemos para ayudar a construir un ferrocarril en nuestro país. La enviaremos a Londres y Nueva York. Pero en vez de regresar después de eso, volarán directamente a Nueva Delhi o Pekín. ¿Y quién nos va a ofrecer el mejor trato? Ya he notado y seguido, por mi interés en África, que muchos de los ferrocarriles que se están construyendo ahora en África los están construyendo los chinos. Pero eso fue después de que esas personas enviaran una misión a Occidente. Dijeron, queremos ayuda para este ferrocarril. ¿Qué pueden hacer? Y recibieron ofertas. Luego fueron al otro lado y también recibieron ofertas. Y adivina qué, las ofertas que venían de los BRICS, quiero recordar a todos que los BRICS ahora son una unidad de fuerza económica más grande y rica que el G7. Así que, por supuesto, no debería sorprender a nadie que a menudo la otra parte pueda ofrecer un mejor trato. Y así, el ferrocarril será construido por los chinos. Y creo que esa será la estrategia que al final probablemente seguirá Armenia, que probablemente seguirá Azerbaiyán, y que incluso si la política se abre, seguirá Irán. Hay una dimensión social a la que Nima al-Khurshid aludió, que explica el fracaso de Occidente para entender lo que está ocurriendo. Occidente siempre ha sido profundamente racista. Los funcionarios del gobierno estadounidense no pueden imaginar una sociedad multiétnica. Tienes a Trump básicamente declarando la guerra a los inmigrantes. Toda la historia de Estados Unidos ha sido una lucha contra la población indígena, incluidos mis antepasados de la tribu Chippewa. Todo el colonialismo occidental ha sido racista, y lo último que podrían imaginar es una ciudad multiétnica. Rusia es una sociedad multiétnica y multireligiosa. Society and multi-religious. Iran is multi-ethnic, and I've known. Irán es un país multiétnico, y he conocido a muchos líderes judíos iraníes que ocupan puestos destacados en Irán. No tienen ningún problema con ser multiétnicos. Es Occidente quien intenta jugar la carta racial, fomentar las divisiones étnicas, tratando de agitar e interferir en el tejido multiétnico del resto del mundo. Y tengo que decir que de esto trata el cristianismo romano, de odiar a quienes no forman parte de tu grupo. Esto fue lo que hizo que la iglesia romana se separara de la iglesia cristiana ortodoxa en Constantinopla y en Oriente, en los otros 5 patriarcados. Básicamente, los romanos declararon que cualquier población que no formara parte de su religión era el enemigo. Ese es todo el trasfondo de la mentalidad que se observa hoy en Israel y en toda la esfera occidental. No comprenden al resto del mundo. De alguna manera, esta intolerancia hacia la multietnicidad es un factor de cohesión para organizar al resto del mundo, diciendo, podemos trabajar juntos. Las únicas personas con las que no podemos trabajar son los occidentales, que no nos aceptan porque no somos de su etnia, no somos de su religión. Entonces declaró una guerra religiosa y casi étnica. La historia británica en el Imperio francés era estadounidense gracias a la Europea criminalidad de Nigeria. The whole West going back to medieval times. Yeah, and it is.
I'm struck only because Sí, y lo es. early work as an Me sorprende porque mi trabajo inicial como académico fue sobre el Imperio Británico, especialmente el Imperio Británico en África, y siempre me asombró. Realmente tenían un manual o un recetario. Consistía en encontrar lo que ellos llamaban en África diferencias tribales y luego aprovecharlas. Esta parte del país, donde estaba esta tribu, se enfrentaba a la otra. Así es como dividían y conquistaban. Esa era su norma. Dividir y administrar era su norma. Así que sí, han hecho eso con el imperialismo y el colonialismo. Simplemente les dio una plataforma global sobre la que practicar su política. Y estoy seguro de que aún quedan residuos de todo ello. I'm sure there are residues of it all now. Well, Pero Ucrania es un residuo de eso. Yes, Ukraine as well. That's right. Sí, Ucrania también. Así es, Ucrania también. Y es así. No quiero perder ese punto. No te lo digo como si lo necesitaras, pero hay una parte de esto que es indecible, y sin embargo debemos decirlo. El pueblo de Ucrania ha sido sacrificado aquí. Has visto a Estados Unidos, a los europeos, a los rusos y a los líderes ucranianos trabajar juntos para devastar ese país. Mira, esto es lo único que se puede decir en contra de eso, aunque sé que a la gente no le va a gustar oírlo. Al menos los rusos no han hecho en Ucrania lo que los israelíes han hecho en Gaza. Ukraine, what the Israelis have done in Gaza. They didn't go in and destroy. No entraron y destruyeron Kiev, el centro de la otra sociedad, ni la redujeron a escombros. No han declarado que su objetivo sea expulsar a los ucranianos de Ucrania, lo cual, si lo piensas, es un momento extraordinario. Porque constantemente miramos la guerra de Ucrania con la historia de Gaza en mente, como si cada una fuera una lente para observar la otra. Y ya sabes, nos indignamos, y lo entiendo, si un misil ruso impacta en Kiev y mueren una docena de personas, pero en un mes no matan lo que se mata en 2 días en Gaza. What is killed in two days in Gaza. And in the end, not that the numbers are crucial. Y al final, no es que los números sean cruciales, pero la magnitud de lo que está ocurriendo es un mensaje para todo el mundo sobre la vulnerabilidad a la que nos enfrentamos como especie, que algunos de nosotros seamos capaces de hacer lo que estamos haciendo. Ahora mismo podrías estar sentado ahí, 3 años y medio después del inicio de la guerra en Ucrania, con esta destrucción interminable de sus instalaciones eléctricas. Las cosas que han sido objetivo de los ataques rusos, o en ese caso, objetivo de los ucranianos. Porque como parece que la gente no entiende, el territorio capturado por Rusia, que ahora es un 25% más o menos, si entiendo bien el mapa, los ucranianos bombardean esa zona. Así que los ucranianos que han sido empujados hacia el oeste están bombardeando su propio país, la parte que fue tomada por los rusos. Así que en esas zonas tienes destrucción que los propios ucranianos han causado a lo que todavía quieren considerar como su propio país. What they want to think of as their own country. well, then to the Ukraine Bueno, entonces para los ucranianos los rusoparlantes son Gaza. and to America, Y para Estados Unidos o 85% del resto del mundo es Gaza. of the rest of the world is Gaza.